Quisiera empezar también por donde ha terminado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo, expresar mi preocupación, lógicamente, por los incendios que están teniendo lugar en Extremadura y en otras partes de nuestro país. Esta mañana he tenido la oportunidad de visitar Casas de Mirabete y para hacer un seguimiento de los trabajos de extinción y de la situación en la que se encuentran muchos de los vecinos y vecinas afectados. Y son incendios que por las condiciones climatológicas se han propagado de forma muy violenta y de los que estamos muy pendientes, muy volcados desde el Gobierno de España. Hoy lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, a los vecinos y vecinas evacuados quisiera enviarles toda la solidaridad del Gobierno de España, nuestro compromiso. Sé que muchos están ya regresando a sus casas, o al menos así ha sido anunciado por parte del presidente de la Junta, y todos van a tener nuestra ayuda y nuestro apoyo, y confiamos en definitiva en que los efectivos desplegados puedan sofocar cuanto antes las llamas. Son tiempos, señoras y señores, de riesgos muy extremos por las altísimas temperaturas que estamos atravesando en todo el país, también en el conjunto de Europa. Y le pido a los vecinos y vecinas que viven en zonas cercanas a los fuegos que extremen las precauciones.